¿Sabías que el miedo es la frecuencia vibratoria más baja que existe en el mundo? De hecho, y para mí, todas las frecuencias vibratorias bajas, todas las emociones bajas terminan en miedo. Hoy voy a hablar del miedo. Y el miedo genera muchas cosas distintas en nosotros. Por un lado puede protegernos y por el otro puede hacernos mucho daño. Cuando sentimos miedo, se acelera el ritmo del metabolismo, aumenta la presión arterial, la adrenalina sube el nivel de glucosa en la sangre, se intensifica la tensión muscular, se dilata la pupila y disminuye nuestro campo energético. Y eso hablando del cuerpo físico, pero a nivel del alma, de las emociones, nos afecta en nuestra calidad de vida. ¿Te has dado cuenta que el miedo es excesivo y en muchos casos irracional? Pues es cansado sentir miedo, es cansado vivir con él y definitivamente es incómodo. Por eso quiero darte hoy algunas soluciones que pueden ayudarte con esto. Primero que nada es importante analizar qué nos da miedo, de dónde viene ese miedo, en dónde se originó. Muchos de los miedos que tenemos, si no es que la mayoría, están relacionados a cosas vividas en la infancia y la adolescencia. Pero también hay miedos que se generan desde la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el sentirnos indefensos ante algo que desconocemos. Y es interesante que cuando uno analiza una situación de miedo, siempre encuentra de una u otra forma las respuestas. Y es una buena manera de entender y sanar el miedo, porque al miedo hay que entenderlo. Por otro lado, quiero que consideren que muchos de los miedos que tenemos no son reales y están basados en las historias que nos contamos todos los días. Voy a ser más específica. Los seres humanos siempre estamos contándonos cuentos y la mayoría de nuestras historias y nuestros cuentos son negativos. Y esto se debe a que la mente no puede quedarse en puntos suspensivos. O sea, la mente no puede pensar en ¿y si pierdo mi trabajo y quedarse con eso? Ella tiene que acomodar la información, contarse una historia. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué sería lo que se dirían al pensar en un ¿y si me quedo sin trabajo? Y la verdad yo podría apostar que la mayoría de sus respuestas serían no, pues no me alcanzaría para pagar mis cuentas, me sentiría súper preocupado o es que no pueden dejarme sin trabajo. Y miles de cuentos que podrían venir de una sola oración y en todas terminarían sintiendo miedo. Como les comenté en los audios anteriores, al final un pensamiento, una historia mal contada nos lleva a una emoción y la emoción a generarlo. Así que quiero que tomen en cuenta esto. Si tienen miedo de algo, primero que nada pregúntense si ese miedo es real, si está sucediendo y no es el cuento que se están contando, ¿no? O sea, si esto sí está pasando. Ese es como un primer paso. Después, y si este miedo es real, que es ahí donde vamos a arreglarlo, y está sucediendo, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Qué sienten? ¿Se sienten indefensos? ¿Se sienten abandonados? ¿Se sienten ignorados? ¿Qué sienten? Es importante. Sí, es un miedo, pero ¿qué hay en ese miedo? ¿Cuándo se sintieron así por primera vez? O sea, intenten recordar una situación en la que sintieron eso, o sea, en la que se sintieron, ya que identifiquen la emoción de abandono, de que los ignoran, de que no son lo suficientemente buenos. Y busquen esa información mucho en su pasado, ¿no? Y créanme que si en ese momento no les llega la información, les va a llegar. ¿Qué pueden hacer con ese miedo? Ustedes eligen si se siguen contando historias de terror, llevan su cuerpo al máximo estrés, o lo resuelven. Y yo creo que no querrían, o sea, si están escuchando esto es porque no querrían seguir sintiendo ese miedo, ¿no? Entonces aquí les voy a dar dos opciones. Una, en tu mente lleva tu miedo al extremo. O sea, piensa qué pasaría si eso a lo que le tienes miedo sucediera. ¿Qué harías? ¿A quién le pedirías ayuda? ¿Con quién hablarías? Vamos a poner al ejemplo que dije hace rato, ¿no? O sea, te corren de tu trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías? ¿No? Y el qué harías no quiere decir que va a suceder ni que quieres que pase. Es como plantearte realmente la situación de qué harías si te corrieran de tu trabajo.
¿no? Entonces, seguramente te vas a sentir muy preocupado, ¿no? Vas a pensar en todos los pagos que tienes pendientes, vas a pensar en tu familia, en cómo vas a mantenerlos, te vas a sentir súper mal, vas a estar triste, enojado. Ok, todos esos sentimientos van a pasar por ti. Y luego, pues tal vez podrías hablar con alguien que te ayudara a sentirte tranquilo, un terapeuta, un amigo, un familiar. Y pensando en estas preguntas, tal vez podrías hablar con tus conocidos para que te apoyaran a encontrar otro trabajo, ¿no? Puede ser. Y en algún momento sentirías que al tener opciones, que siempre hay opciones, tendrías que resolverlo al final, y aunque no es algo que quieres o no querrías, lo terminarías resolviendo. Si lo puedes resolver en tu mente y sabes que tienes opciones, las historias de terror se pueden convertir en suspenso, pero es un gran paso porque al final el suspenso siempre se resuelve, ¿no? O sea, puedes pasar de estarte contando estas historias de miedo al saber que si te llegan a correr de un trabajo tienes las opciones o tendrías las opciones para resolverlo. Eso quita mucho peso en el miedo. Porque la mayoría de las veces que hacemos nos contamos la historia de terror y la seguimos y estamos sufriendo por algo que a veces ni siquiera ha sucedido. Entonces, cuando tú te planteas la opción de qué puedes hacer, le quitas ese peso al miedo. Entonces, si tienes un miedo de algo, con mayor razón lo tienes que enfrentar. Porque si no ese miedo va a estar ahí siempre. Y siempre estarás generando inconscientemente en tu vida experiencias que te hagan sentirlo una y otra vez en tanto no lo resuelvas. Cuando enfrentas un miedo, cuando lo sanas, ese miedo se va, deja de molestar, deja de doler, porque el miedo pues sí duele, ¿no? Hace unos años una amiga me dijo, si tienes miedo de estar sola, tienes que estar sola. Afortunadamente en ese tiempo pues no había muchas opciones de compañía, pero yo me acuerdo que yo pensé, no, yo no quiero estar sola, claro que no. Obviamente a mi amiga le contesté como, sí, tienes razón, lo voy a hacer. Pero no, o sea, era tan mi miedo que yo decía, es que yo no quiero eso para mí. Pero también me acuerdo que un día me cansé, ¿no? De ese miedo y del precio que estaba pagando por él. Y entonces dije, no, ahora sí, o sea, voy a estar sola. Que claro, o sea, la verdad es que nunca estamos solos del todo, ¿no? Pero bueno, ya saben a qué soledad me refiero. Y me quedé sola mucho tiempo. Y fue el mejor aprendizaje que he tenido. Y sí dolió, y sí hubo momentos tristes, y hubo momentos no buenos, pero al final el aprender, o sea, el entender que yo me tengo a mí, o me tenía a mí, y que mi experiencia conmigo no era tan peligrosa como estaba en mis cuentos, en mis historias, me ayudó a valorarme, a no aceptar cosas que no quería por no estar sola, ¿no? A eso me refiero con el precio que a veces pagas por un miedo. Y a no tener una relación desde la necesidad, sino desde el merecimiento. Y no es ese merecimiento soberbio de yo me merezco el mundo, sino era como de querer compartir porque lo quieres hacer, no porque lo necesitas hacer, ¿no? Entonces, creo que aún hay miedos que tengo que sanar, pero después de esta experiencia aprendo cada día que mis miedos tienen que ser enfrentados y vividos y llevados a tal extremo que nunca más regresen a mi vida. Si es que si tienes un miedo y ya analizaste todas las opciones, no dejes que ese miedo te paralice, porque el miedo paraliza. Te robe tus horas felices, tus tiempos de paz. Busca ayuda, busca apoyo, porque nada, absolutamente nada en este mundo vale ni tu salud ni tu emoción. Entonces siempre plantéate, acuérdate, pon opciones ante un miedo de lo que harías realmente. 2, enfrenta tu miedo. Si algo te da miedo, hazlo hasta que te deje de dar miedo y deje de molestar. Y quiero compartirles una oración de protección que les va a ayudar en los momentos de miedo. Pues esta oración sirve para eso, ¿no? Para cuando sientes miedo y estás como en tensión. Entonces vamos a hacerla juntos. Les voy a pedir que cierren un momento sus ojos. Se olviden de todo lo que hay allá afuera en este momento. Concéntrense en ustedes. Y voy a pedirles que inhalen. Exhalen. Una vez más, inhalen profundo. Exhalen. Vamos a hacerlo otra vez. Inhalen profundo y exhalen. Y ahora quiero que se imaginen una esfera de luz dorada.
Y con sus ojos cerrados van a repetir: solicito energía para crear una esfera de protección dorada alrededor de mí, que no permite el paso ni la permanencia de energías de baja frecuencia vibratoria, de ningún tipo, dimensión, nivel o forma, que solo yo pueda programar o desprogramar conscientemente. Pido que esta energía sea generada y adaptada a, y van a poner lo que quieren proteger, así sea una persona, una situación o ustedes mismos. Pido que me guíen y me acompañen en este día. Y aprovecho también para agradecer a mi amiga Brenda Magdaleno, que ha apoyado muchísimo, ha contribuido mucho con estos audios. O sea, le agradezco mucho porque siempre está dándome ideas, consejos, ha estado acompañándome desde que empecé esto y bueno, le agradezco muchísimo. Se las recomiendo, es maestra de yoga, hace unas meditaciones maravillosas. La pueden encontrar en Instagram, se llama Aprende a Meditar. Y bueno, pues soy Diseñame Espiritual. Y como siempre, muchísimas gracias por escucharme.